Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Ahora, continuando con nuestro curso de cálculo uno, ¿sí? Después de esta breve pausa, nos vamos a adentrar más todavía en lo que es el contexto de las funciones, ¿sí? Ya vimos anteriormente algunas cosas a partir de relaciones, ¿sí? Ya estuvimos viendo desde el concepto de relación lo que es una función y luego de ahí enfocamos el tema a partir de las propiedades, ¿no? Ya en sí, que si tenemos funciones reales de variable real, pues al final vamos a tener valores reales. Entonces, ya dadas una vez las propiedades de los números reales, pues es fácil deducir las propiedades de las funciones, es la suma, el producto, y las propiedades de la asociatividad, la conmutatividad, el neutro aditivo, etcétera, ¿no? Todos estos aspectos se resuelven fácilmente a partir de los conceptos de lo que ya hemos visto de las propiedades de los números reales, aplicándoselas a las funciones, ¿sí? Una vez que tenemos eso, ahora vamos a enfocarnos a un momento un poco más directo con lo que son las funciones. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con unas dos funciones que son de uso muy común, que son el coseno y el seno, y vamos a trabajar con ellas, ¿no? Cómo podemos deducirlas y de dónde salen, ¿no? Entonces, pues vamos a comenzar. Ya a estas alturas, pues podemos hablar de funciones trigonométricas, ¿sí? Pero, ¿ustedes creen que esto era así antes? O sea, antes de que tuviéramos el concepto moderno de función, sí, que no tiene más de 2 siglos, así como tal, como lo conocemos, por supuesto. ¿Ustedes creen que esta idea de función la manejaban tal cual la hemos manejado nosotros, por ejemplo, los griegos? La respuesta obvia es que no, ¿sí? ¿Y por qué la respuesta obvia es que no? Porque pues lógicamente son otros tiempos, o sea, eso es de entrada, ¿no? O sea, no podemos afirmar cosas ahorita que realmente por ejemplo, a finales del siglo XIX, que fue cuando se conformó a grandes rasgos lo que conocemos hoy como matemáticas, tengan vigencia, ¿no? Ahorita, porque de alguna manera se han transformado las cuestiones de lo que se entendía por matemáticas de un momento histórico a la fecha. Entonces es obvio pensar que no se puede tener una conceptualización moderna de las matemáticas en el siglo quinto antes de Cristo, ¿no? O sea, eso no va con la lógica del hilo histórico, ¿no? Aunque la historia no es lineal, o sea, nosotros podemos pensar y podemos imaginarnos que la línea del tiempo, pues no, hay varias líneas del tiempo, pero en este transitar del tiempo, pues simplemente lo que estamos observando es que para entender las matemáticas, lógicamente hacemos una traducción moderna de algunos conceptos que en teoría, en su momento, tampoco estaban tal cual se dan en este momento, porque ya de entrada, valga la expresión, valga la redundancia, eh, trigonometría implica, ¿sí?, el estudio literal de los triángulos, o sea, estudio de triángulos. Entonces, para entender una medida triangular, se hace uso de la trigonometría. En particular, ¿a qué triángulo nos debemos de acercar para que se dé la trigonometría, jóvenes? El más famoso de todos, los triángulos. Exactamente. Es el triángulo rectángulo porque pues es en el que pues todos los ojos se ponen, ¿no? En el triángulo rectángulo en donde tenemos pues como es
de observar, pues tenemos dos ángulos, tenemos los tres ángulos donde uno de ellos tiene que ser de 90 grados, ¿no? Entonces, y donde tenemos un cateto opuesto, un cateto adyacente, dependiendo del ángulo agudo que tomemos, ¿sí? Y la hipotenusa. Entonces, a partir de aquí surge toda la trigonometría, ¿sí? Y esto se puede aplicar a cualquier triángulo, porque pues podemos tener cualquier clase de triángulo, ¿sí? Y lo podemos aplicar, pero a partir del triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque como ustedes se darán cuenta, pues podemos trazar la proyección, ¿sí? De esta forma. Entonces, bueno, ahí no me queda exactamente recto, ¿no? El asunto, pero esta es la idea, ¿no? Si tenemos un triángulo que no es rectángulo, podemos, en función de la proyección del vértice opuesto al lado más con mayor medida, podemos trazar un triángulo, podemos trazar triángulos, triángulos rectángulos que de esta forma nos permitan aplicar la trigonometría, ¿no? Ahora, esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en el triángulo rectángulo no tenemos más que ángulos agudos, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo un triángulo de este estilo? O sea, haciendo una semejanza como el triángulo A, ¿sí? Y el triángulo B, en este caso. Lógicamente recurriríamos al triángulo A, ¿sí? Para apoyarnos en el triángulo B. ¿Por qué? Porque pues lógicamente con la proyección pues podemos dirimir esa deficiencia, ¿no? Pero al final quedamos atados a los triángulos rectángulos y a los ángulos agudos. ¿Esto qué quiere decir? Que no puedo ir más allá de los ángulos agudos, o sea, no puedo ir más allá del 90 grados porque de alguna manera estamos limitados. Estamos limitados al valor de este y al valor de este ángulo. Sí, lógicamente el que rige pues es este de aquí y es el que mueve todo. Entonces, a partir de los ángulos agudos no puedo ir más allá. Entonces, dada la salvedad de los triángulos rectángulos, podemos aplicar la trigonometría tal cual la entendemos. Entonces, a partir de aquí se definen lo que es el seno y el coseno. En este contexto, pues si nos ponemos a observar, podemos tomar este ángulo alfa, ¿sí? Tenemos el cateto opuesto, el cateto adyacente y ya sabemos que esta es la hipotenusa, ¿sí? Y dadas las cuestiones aquí, a partir del ángulo alfa, siempre y cuando sea agudo, en función del triángulo rectángulo, ¿sí? Vamos a definir lo que es el seno, lo que es el coseno, lo que es la tangente, lo que es la secante, la cosecante y la cotangente, ¿no? Me voy a concentrar únicamente en esta sesión en lo que son el coseno y el seno, ¿sí? Ir más allá, pues me llevaría más de 3 o 4 clases, ¿no? Para ver con una completa visión todo este contexto de los triángulos, perdón, de lo que es la trigonometría como tal. Y que bueno, a partir de aquí, para poder definir, ya sabemos que si queremos definir al seno, ¿sí? De alfa, lo tenemos que hacer en relación de una razón trigonométrica, como se le conoce, ¿sí? Cateto opuesto entre hipotenusa.
Y el coseno de alfa, pues lo tenemos que hacer en función del cateto adyacente entre hipotenusa, ¿sí? Entonces, yo les pregunto aquí, ¿estas son funciones? ¿Ustedes qué dicen? ¿Podemos interpretar estos dos términos, el del seno y el coseno, como funciones ya desde ahorita? Pues, yo me imagino, perdón, yo me imagino que sí, porque, o sea, para que sea una función tendríamos que tener una relación entre, pues, como que un campo y otro campo, ¿no? Bueno, de números o de datos. Entonces ahí nos está dando como que una referencia y sí nos está arrojando datos. Por ejemplo, no sé, o sea, eso lo estoy pensando bajo la gráfica que tenemos del seno y el coseno en el plano cartesiano. Entonces, por eso yo me imagino que sí, porque pues nos da unos datos que nos arroja otros datos que sí son válidos. Entonces, por eso yo digo que sí. Bueno, vamos a dejarlo ahorita entre comillas, ¿no? Porque esto lo deducen los griegos, ¿sí? Esto al ser de deducción griega, pues no tiene la conceptualización de función. No puedo decir ahorita a rajatabla que no es, ¿sí? Pero tampoco puedo afirmar que lo es. Y ya ahorita conforme vayamos avanzando, podemos dar una definición, ¿sí? Más estricta de lo que... Porque si nos abocamos a lo que es la definición formal de función tal cual la hemos enunciado, que es a partir de un conjunto, y lo llevamos eso al plano cartesiano, pues entonces como que ahí titubea un poco el asunto, ¿no? Pero antes de crearles cualquier prejuicio, pues vamos a adentrarnos un poco más en estas cuestiones, ¿no? Déjenme borrar esto de aquí. Sí, voy a dejar el triángulo rectángulo nada más como dato. Y a partir de aquí, con esto, bueno, ya sabemos que podemos definir la tangente, ¿no? La tangente de alfa, que sería el cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿no? Y bueno, ya de aquí podemos definir las otras tres identidades, pero más que llamarlas identidades, serían razones trigonométricas, ¿sí? Por la forma que tienen de ser deducidas, porque todo parte de un estudio de los triángulos, ¿sí? Antes de adentrarse los griegos en estas definiciones, pues lógicamente tienen que definir todo lo que tiene que ver con el ángulo, ¿sí? Tienen que dar las previas con respecto a lo que son las longitudes, a lo que es una recta, a lo que es un segmento de recta, entre puntos, etcétera, 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 ¿no? Y luego ya a partir de estas definiciones, lo que es la definición de punto, la definición bla, 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 se dan la definición de triángulo y de ahí ya puedes pasar a la definición de estas relaciones trigonométricas que son muy particulares del triángulo rectángulo, ¿sí? A partir del hecho de que tenemos ya la posibilidad de definir una función, ¿sí? Entonces nosotros nos podemos enfocar en qué cosa, en las circunferencias, ¿sí? Imagínense que es una circunferencia, ¿no? O sea, tenemos aquí una circunferencia, un círculo. Este círculo de alguna manera a mí me sirve porque, pues, desde el origen hasta aquí, pues ya sabemos que podemos manejarlo y es un radio, ¿no? El completo, pues lo llamamos diámetro, ¿sí? Y entonces
tenemos esta otra condición. Para entender la circunferencia, los griegos trabajan mucho sobre estas condiciones, pero desde la perspectiva de la geometría plana, se dan muchos factores, pero aplicándole ya, por ejemplo, el plano cartesiano a la circunferencia, empezamos a tener otro tipo de datos, ¿sí? Porque con la geometría plana podemos calcular muchas cosas. Pero el detalle aquí es que si nosotros a la circunferencia le damos la posibilidad de tener un eje, ¿sí? Bueno, supongamos que lo ponemos así. Así. Entonces, aquí lo que obtenemos es una serie de datos que no teníamos antes. ¿Por qué? Porque ya tenemos coordenadas, ¿sí? Y estas coordenadas nos abren un marco de posibilidades completamente nuevo, ¿sí? No distintos, sino complementarios a lo que ya se sabía. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si ustedes se dan cuenta, regularmente estamos trabajando de este lado, ¿sí? Con triángulos. Pero en ningún momento se mencionan coordenadas o algo por el estilo. Se trabaja con lo que son intuitivamente los números reales y se asumen como tales, pero no se manejan, ¿cómo se los puedo decir? No se manejan rigurosamente como números reales, sino que se asumen y se trabajan, porque si ustedes recuerdan, en la secundaria todo el tiempo trabajamos con los triángulos y hacíamos la trigonometría, senos, cosenos, tangentes, etcétera, y pues no había ninguna formalidad ahí, nada más nos lo daban así y listo. Y no nos decían, bueno, esto viene de aquí, de los triángulos, que fueron estudiados por los griegos. A lo mejor algún profesor por ahí en la secundaria, en la preparatoria, les contó esta historia, ¿no? Y tal vez a lo mejor con más detalle. Pero la idea principal es parte de los griegos, pero una vez que tenemos el eje, o más bien el plano cartesiano, pues podemos dar otras variantes. Porque si lo observan, al trabajar nosotros, en este caso, con esto, nos enfocamos en este punto, ¿sí? Y en este ángulo. Y en este contexto, esto podría ser interpretado como un radio, ¿sí? Pero estrictamente hablando, no lo es tal cual lo entendemos ahora. ¿Por qué? Porque si nos vamos a la circunferencia, y yo me fijo aquí, pues este también podría ser alfa, ¿sí? Nada más por darles un dato, ¿sí? Podría ser alfa también, podría ser tendría tener la misma abertura entre este eje y este segmento de recta, ¿sí? Y ustedes dirán, bueno, ahí puedes hacer la proyección de esta forma y entonces ya tienes un triángulo rectángulo. Pues sí, en esencia. Pero realmente lo que estamos trabajando son posiciones, ¿sí? No estamos trabajando con rectángulos, con triángulos, rectángulos. Estamos trabajando con un sistema de posicionamiento. Y ese sistema de posicionamiento me dice
que aquí hay un punto que se puede correlacionar de la siguiente manera, donde este es el coseno de alfa y este el seno de alfa. A lo mejor aquí me estoy adelantando un poco, ¿sí? El seno de alfa. Pero en su sistema de posicionamiento y este no. ¿Sí? Entonces ya empezamos a notar ciertas diferencias entre esto y esto. ¿Sí? Y por ejemplo, si yo me enfoco en una distancia, por ejemplo, en esta de aquí, que es el radio de esta circunferencia, llamémosla C, ¿sí? Esta circunferencia o ese disco C, este radio, pues lo puedo replicar en cualquier parte, aquí, acá o acá. Ahora, ¿cómo replicarlo? Pues en cualquier posición, porque esto también tiene la misma distancia, la misma longitud del radio, ¿sí? Pero si yo me sigo de esta forma, así hasta acá, y hago esto, bueno, a ver, permítanme un momento, déjenme hacerlo así. Déjenme hacerlo de esta forma más. Ah, ya sí. ¿Para qué? Pues para, de alguna manera, poder decir, bueno, pues tienen más o menos la misma altura, ¿no? A partir de X. Entonces, pues ustedes dirán, bueno, este es alfa. Pero tengo, así como lo estoy viendo, ¿sí? Tengo un nuevo ángulo. Y ese nuevo ángulo es todo esto. ¿Sí? Alfa, aquí lo tengo. ¿Sí? Pero el nuevo ángulo lo puedo llamar beta. Ahora, ese ángulo beta da la casualidad, en este caso, así como lo estamos pintando, que este de aquí podemos interpretarlo como alfa, ¿sí? Pero no es alfa. ¿Qué ángulo sería, jóvenes? ¿Alfa prima? Podemos llamarle alfa prima, donde alfa prima es ese que está ahí, ¿no? Entonces vamos a ponerle alfa prima, déjenme quitar este de aquí y vamos a ponerle alfa prima. Entonces, este alfa prima, de alguna manera, es el inverso de alfa. ¿Sí lo ven? O sea, tiene un sentido negativo. Estrictamente hablando, no. Pero veámoslo así. ¿Por qué? Porque está del otro lado. ¿Sí? A partir de aquí, todo esto con beta y alfa, yo también puedo ver esto como de aquí a acá, como un ángulo que sería beta prima. Entonces aquí ya tengo una correlación, ¿sí? Que se da a partir de lo que son los triángulos semejantes. Pero bueno, hablar de triángulos semejantes aquí es irnos otra vez y regresarnos al asunto de los triángulos. Yo lo que quiero que vean es que este ángulo, este de aquí, beta,
¿sí? Me permite seguir haciendo un análisis. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, acá de este lado también estoy en un sistema posicional. ¿Cuál sería la condición aquí? Con respecto al coseno y al seno. ¿Sí? Y dense cuenta que todavía no defino el seno y el coseno bajo estas circunstancias. Ahorita como que les estoy añadiendo algo más todavía sin dar definiciones, pero ahorita vamos a ello. ¿Sí? ¿Qué es lo que les quiero decir en pocas palabras? Este sistema posicional me permite entonces ubicarme aquí con respecto al ángulo beta, ¿sí? En este caso sería el coseno de beta y el seno de beta. ¿Sí? Porque esa sería la posición correcta. Porque estamos hablando con respecto al ángulo beta. ¿Qué es lo que estamos notando aquí? Este ángulo beta, ¿sí? Es un ángulo que no es agudo. Es un ángulo mayor de 90 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Aquí sí puedo hablar del coseno y del seno en un ángulo que va por encima de los 90 grados. Y acá no. La diferencia estriba precisamente en las propias definiciones. ¿Sí? ¿Por qué? Aquí tengo la limitante de lo que me es permitido con respecto al triángulo rectángulo. Acá no tengo ese problema. A pesar de que aquí parezca que tengo triángulos, más bien me concentro en los ángulos, ¿sí? Y en el radio. Entonces, ¿cómo entender esto, jóvenes? Tenemos que darnos cuenta también que tenemos un dato. Aquí tenemos un valor en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque es la proyección de aquí a acá. ¿Sí? Esto de aquí a acá me da un dato. Entonces, ¿cómo definir aquí bajo estas condiciones al coseno y al seno? ¿Ustedes qué dirimen aquí, jóvenes? ¿Qué entenderían? Porque si se dan cuenta, R lo podemos trabajar como un número, ¿sí? Porque es la longitud del origen al punto coseno de alfa, seno de alfa o coseno de beta, seno de beta, dependiendo de qué ángulo nos estemos tomando. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, si se dan cuenta ustedes, tenemos el detalle de que esta distancia es Y. ¿Sí? O sea, de aquí a acá es Y. Porque pues estoy sobre el eje de las Y. Entonces, bajo estas condiciones, yo puedo definir al seno de alfa, ¿sí? Igual a quién? A Y sobre R.
¿sí? Entonces, si yo defino a y sobre r, puedo hacer lo mismo con el coseno de alfa. Pero aquí en vez de tomar y, voy a tomar x, ¿sí? Es decir, tomo esta longitud de aquí, entonces sería x entre r, el valor del coseno. Pero aquí nos encontramos con un pequeño problema, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver. Al observar esto que tenemos acá, tenemos que mirar del otro lado, ¿sí? Porque si observamos y somos críticos, podemos decir, bueno, a ver, del otro lado tenemos las mismas distancias. Tenemos el coseno, perdón, tenemos el seno de beta tiene la misma altura. El seno de beta tiene la misma altura, y tiene el mismo radio, r. ¿Sí? El coseno ya es otra cosa. ¿Sí? Porque el coseno de beta es menos x sobre r. ¿Sí? Entonces, menos el coseno de beta es igual a x entre r. ¿Y qué más podemos deducir a partir de aquí? Que el seno de alfa es equivalente al seno de beta y que el coseno de alfa es equivalente a menos el coseno de beta. Y no están mal los cálculos. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí, jóvenes? ¿Qué es lo que notan? Por un lado tenemos el aspecto triangular y por el otro lado tenemos la parte posicional. ¿Sí? A esta la podemos llamar, a esta parte de aquí la podemos llamar trigonometría geométrica y a esta de aquí trigonometría analítica. Porque pues, lógicamente la estamos concentrando a partir del eje cartesiano. Entonces, si se dan cuenta, una tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas, hablando de las dos condiciones, ¿no? Si yo me enfoco en esta, no puedo agarrarme triángulos, perdón, no me puedo agarrar ángulos superiores a 90 grados. Acá sí. Pero si acá me agarro ángulos superiores a 90 grados, voy a llegar a esto. Siempre. O sea, a esas equivalencias donde el seno de alfa es igual al seno de beta. Entonces, si ustedes quieren hacer un cálculo ustedes quieren calcular en valga la expresión, ustedes hacen un cálculo en la calculadora, ¿sí? Valga la redundancia, ¿cuál valor obtendrían? ¿El seno de alfa o el seno de beta? Si ustedes quieren, por ejemplo, calcular el seno de beta bajo estas condiciones, lógicamente les va a arrojar el mismo valor que les de acá. Entonces, en esencia, las calculadoras están fundamentadas en esta parte de aquí. ¿Sí? Están hechas para calcular esto de aquí. ¿Sí? La programación que tienen va en esa función. Entonces, se puede decir que están más bien orientadas como para este aspecto. Pero viéndola desde esta perspectiva, podemos darle la vuelta, ¿sí? Para hacer los cálculos provenientes de esto.
Porque lógicamente, si estamos hablando de un ángulo de 30 grados, por decir algo, donde alfa vale 30 grados, ¿sí? ¿Cuánto valdría beta? Valdría 150 grados, ¿sí? Valdría 150 grados. Entonces, bajo este contexto, ¿qué es lo que podemos argumentar? ¿Ustedes qué dirían, jóvenes? Hay que ubicarse, ¿no? De alguna manera. Entonces, poder hablar de estas condiciones, de una o de otra, y dicen ustedes, bueno, sí, hasta ahorita hemos hablado del círculo, del triángulo, pero ¿dónde están las que nosotros vemos como funciones trigonométricas? Sí, la gráfica del seno, la gráfica del coseno, ¿dónde están? ¿Cómo se mueven? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes me podría decir a partir de aquí, cómo podríamos deducir las gráficas del seno y del coseno, las que conocemos como funciones? ¿Sí? Vamos arriba. Si se dan cuenta, para hablar de una función tenemos que ubicarnos en otro contexto. ¿Sí? Porque desde la perspectiva posicional, en donde estamos trabajando con trigonometría forzada, por llamarlo de alguna manera, en la forma en la que estamos manejando los puntos del coseno en la circunferencia, o sea, los puntos del seno y coseno en la circunferencia, tal cual se define de coordenadas polares, ¿sí? Que es lo que es la circunstancia que estamos manejando. De alguna forma, hay que ubicarlo en un nuevo contexto, ¿sí? ¿De dónde parte todo esto? Toda esta nueva parafernalia de definir de definir a partir de la circunferencia lo que son el coseno y el seno. Todo parte desde un nuevo enfoque, ¿sí? Y este nuevo enfoque, lógicamente, nos abre la posibilidad desde la perspectiva de la geometría analítica. ¿Por qué? Porque si volvemos al plano, podemos trazar, pues lógicamente, un arco de circunferencia, ¿sí? El que ustedes quieran. Y a partir de aquí, ubicarnos en el origen. Vamos a ponerlo así para que quede mejor. Vamos a tomar el rojo y hagámoslo así. Tenemos un cuarto de arco, ¿no? De una circunferencia, con un radio R. Entonces, a partir de aquí, nosotros nos podemos ubicar en un nuevo contexto. ¿Cuál sería ese nuevo contexto, jóvenes? Podemos ubicarnos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Y a partir de ahí, trazar lo siguiente. Déjenme hacer esto. Vamos a tomar esto aquí y acá. ¿Qué estamos haciendo, jóvenes? Tomé un punto cualquiera en el arco de la circunferencia y lo usé para, de alguna manera, dividir en dos el segmento o la
¿cómo se llama? El arco. ¿Sí? Si yo repito esto y de alguna manera parto a la mitad ambas líneas, ¿sí? Suponiendo que lo estoy haciendo a la mitad. Ahora, ¿qué tenemos? Si se fijan, tenemos esto aquí y acá. Aquí y acá. Ahí más o menos, ¿sí? Suponiendo que tocan en los vértices ahí. ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Estamos tratando de ubicar una medida, ¿sí? ¿De quién? De la longitud del arco de circunferencia. ¿Por qué? Yo puedo llamar a este punto P1, ¿sí? A este. Y a este de acá, P subíndice 2. ¿Sí? Y a este punto lo puedo llamar Q0. A este Q1, Q2. Ubicándolos así, de alguna manera yo en términos generales puedo trazar también esta longitud de aquí a acá, ¿sí? De P1 a P2. ¿Cuál longitud de estos segmentos es más próximo al valor del arco de la circunferencia, de este cuarto de arco? Tenemos que analizarlo y decir, bueno, el arco que va de, voy a anunciarlo así, permítanme. Voy a decir P2 menos P1, ¿sí? Así lo voy a escribir, la distancia entre estos dos puntos. Es menor, o más bien es mayor, ¿sí? Que la distancia entre P1, o más bien sería entre Q1, entre Q0, ¿sí? Y P1. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Tomamos esta distancia de aquí a acá y lógicamente esta distancia es más grande que la de aquí a acá. Eso es obvio. Pero si yo sumo esta distancia y esta distancia, obviamente, ¿qué va a pasar? Ahora, viéndolo así, tomamos P2 menos P1, perdón, menos Q0. ¿Y qué tenemos? Ahora se invierte la desigualdad. ¿Sí? Esta de aquí. Se invierte esta desigualdad. Entonces ahora tenemos esto. La suma de estos dos lados es mayor que la distancia de P1 a P2. Y lógicamente, si continuamos así, la distancia de P1 a Q1 más Q1 a Q0 y de Q0 a Q2 y de Q2 a P2, estas longitudes pues lógicamente van a ser mayores que esta. ¿Sí? Es decir, la distancia de P1, déjenme ponerlo así,
Q1 menos P1 más así hasta Q2, o más bien P2 menos Q2, lógicamente esto es mayor que esto y obviamente mayor que esto. Y si yo paso por en medio otra vez de estas distancias, o sea, hago algo así sucesivamente en cada uno de los segmentos hasta tocar el arco, voy a encontrar otras subdivisiones, ¿sí? ¿A qué voy con todo esto? Si se dan cuenta, estamos dividiendo a la circunferencia, ¿sí? O estamos eh, promoviendo, ¿sí? Una unidad de medida. ¿Para qué? Pues de alguna manera para saber en base a estas unidades de medida, tal cual yo lo puedo hacer de manera infinita. ¿Por qué? Porque al hacerlo de manera infinita, yo me voy a aproximar, cada vez me voy a ir aproximando a la longitud de C, o sea, la longitud del arco de circunferencia o la longitud de la circunferencia, dependiendo de lo que tengamos entre manos. Suponiendo que ahorita me estoy concentrando en este arco llamado C, ¿sí? La longitud del arco, cada vez conforme voy yo haciendo la división, voy promoviendo una aproximación entre las poligonales, que son estas de aquí que estamos induciendo. Esto de aquí con respecto a esto es una poligonal, esto es una poligonal de un solo segmento. Esta tiene 2 segmentos, esta poligonal tiene 4 segmentos, ¿sí? La siguiente poligonal tendría 8, la siguiente 16, la siguiente 32, la siguiente 64 y así sucesivamente, ¿no? Con un incremento de 2 a la n. Con n en los naturales, por supuesto. Sí, cuando n tiende a infinito, entonces obtendría yo la longitud de la circunferencia. ¿Cuántas veces podemos hacerlo? Pues como lo podemos decir aquí, infinitas veces. ¿Con qué fin? Con el propósito de obtener la longitud, esta longitud. Ahora, ¿qué conveniencias tiene esto? Bueno, pues aquí me fijo en otra cosa, en las aberturas, en los ángulos. ¿Sí? Se propone una estandarización, entonces esta estandarización de alguna manera me permite dividir a la circunferencia en 360 partes. ¿Sí? La puedo dividir yo en 8 partes, ¿sí? En 16 partes, en 9 partes, etcétera, etcétera. O sea, esta división de 360 partes de alguna manera tiene su enfoque histórico, al cual no nos vamos a meter aquí, pero de alguna manera tiene su sentido, ¿no? Entonces, se ubica en 360 partes y a cada parte se le va a llamar grado, ¿sí? Y con eso vamos a tener 360 grados. ¿Y esto con qué propósito? Pues el propósito es el de darle un sistema de medida a la circunferencia en términos angulares y en términos de su radio. ¿Sí? Dependiendo del ángulo, también va a depender la posición, la longitud del radio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si, como ya sabemos, todos estos son radios, todos estos de aquí. Todos estos de aquí son radios. ¿A qué voy con todo esto? Nosotros de alguna manera necesitamos un número, pero necesitamos definir ese número. Y ese número que estoy buscando es el número pi. ¿Sí?
Y para poder definir ese número pi, ¿qué necesito? Pues hacer una división. ¿De quién? De la circunferencia. Poner un estándar para poder asociarlo a este término pi. Entonces, ¿cómo podemos asociar este número pi a las longitudes? ¿Qué relación tienen estas longitudes con el número pi? ¿Alguno de ustedes sabe, jóvenes? Bueno, observando, tenemos vamos a tomar a ver, déjenme ponerlo mejor así. Entonces, yo aquí tengo media circunferencia, ¿sí? O una semicircunferencia. Esta semicircunferencia, ¿qué les dice con lo que ya hemos estado argumentando? Algo que debemos de entender es saber de dónde sale el número pi, ¿sí? A lo mejor a ustedes no les va ni les viene, pero para tener estudios de matemáticas avanzadas, pues lógicamente necesitamos saber las bases, lo fundamental, porque muchas veces no sabemos ni qué es una recta, ni cómo definir un radio, qué es el número pi, qué es un radián, ¿sí? Y en este contexto, un radián tiene que ver con lo que es un radio. ¿Por qué? Un radián, ¿sí? Suponiendo que, déjenme hacerlo de esta manera, permítanme un momento, tomar el rojo y algo así. El radián, ¿sí? Es o se va a definir así al radián y va a ser una forma de dividir también a la circunferencia, ¿sí? Y de darle un valor a la longitud cuando esta longitud del radio, esta de aquí, es la misma que la longitud de arco. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes toman el radio, por decirles algo así, y lo pliegan hacia acá, ¿sí? Hasta obtener esto de aquí. Esta longitud es exactamente la misma. Esa longitud de arco A, vamos a ponerle longitud de arco A, es equivalente a la longitud del radio, o a R. ¿Sí? Este es R. A esta longitud de aquí la vamos a llamar radian. O sea, a la longitud de arco A, bueno, aquí le puse alfa, longitud de arco A, se va a definir como radian. ¿Sí? Al definirlo como radian, ¿qué me va a dar? Jóvenes, ¿de dónde sale el nombre de radian? Pues sale a partir del nombre de radio, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, es una definición que se toma, ¿sí? Entonces, este radian, cuando yo lo proyecto 2, 3 veces, ¿sí? Y me queda una fracción,
¿sí? Esa fracción, entonces me dice, tienes 3 radianes, punto 14, etcétera. ¿Sí? Es esta fracción que me da 14 punto algo, o sea, punto 14 algo radianes. ¿Sí? Entonces, a este número lo vamos a definir como pi. O sea, 3 radianes, 1, 2, 3, con un pedazo que es 14, 15, 9, etcétera. A esa longitud que sería 3.14, a esta longitud, 3.14, la voy a llamar pi. ¿Sí? ¿Y para qué todo este cuento, jóvenes? Pues para adentrarme ahora sí, ¿a dónde? A la definición de función, de seno y de coseno. ¿Por qué? Vamos a ver. Porque cuando yo tengo, déjenme poner otra vez, déjenme ponerlo por acá. Cuando yo tengo mi circunferencia, a ver, déjenme ver, cuando yo tengo mi circunferencia, y tengo lógicamente mi radio, yo tengo mis valores X y Y, ¿sí? Entonces, ¿quién es? Coseno de alfa, si esto lo veo como alfa, ¿sí? Coma, seno de alfa. Viéndolo desde esa perspectiva. Pero antes de adentrarme con todo esto, ¿sí? Este es R. Entonces, este valor de R a mí me pone en 4 posiciones muy, muy fundamentales que puedo tener sin ningún problema. ¿Por qué? Porque si yo me enfoco en eso, aquí, esta distancia es R. Entonces, este punto de aquí va a ser R, 0. ¿Sí? El punto de acá arriba va a ser 0, R. El de acá, pues lógicamente va a ser menos R, 0. Y el de acá abajo va a ser 0, menos R. 4 distancias básicas. ¿Por qué? Porque a partir de aquí yo puedo ya empezar a dar una interpretación de función. ¿Sí? Lógicamente todavía no la doy como tal. Pero si se dan cuenta, alfa, ¿sí? Suponiendo que tengo aquí pi cuartos, o sea, una abertura de pi cuartos. ¿De dónde sale esto? Traduciéndolo desde esta perspectiva, ahora yo les puse ahorita arbitrariamente pi cuartos, cuando esto es igual a ¿qué? A 45 grados. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos trabajando con funciones, no vamos a trabajar en términos de grados, vamos a trabajar en términos de radianes. Entonces, ¿quién recuerda cuál es la fórmula de transformación de grados a radianes? ¿Alguno de ustedes recuerda cuál era
la relación de radios a radianes, jóvenes. Lo vamos a poner así, en estos términos. Vamos a tomar 180 grados igual a pi radianes. ¿Sí? Y 360 grados igual a 2 veces pi radianes. Ahora, manejándolo desde esta perspectiva, ¿sí? Tomándolo y definiéndolo así, o sea, pi radianes me da un aspecto de 180 grados, entonces 90 grados son pi medios radianes, ¿sí? 45 grados son pi cuartos, y así me puedo seguir, ¿no? A partir de esta definición. Entonces, aquí vamos a tener pi medios, aquí vamos a tener pi, 3 pi medios, ¿sí? Y aquí vamos a tener 2 pi. Si nosotros abriéramos el arco aquí, es decir, partiéramos esto aquí a la mitad y abriéramos el arco, para hacer una, ¿cómo se le puede llamar? Hacer una analogía entre la recta, déjenme borrar esto, entre una recta ¿sí? Si yo abro aquí el arco, permítanme, vamos a ponerlo en azul, voy a poner el lápiz, yo abro aquí el arco y por acá también abro el arco, ¿sí? Y parto de este punto y este es el 0 en la recta, esta es una recta real, ¿sí? Puedo hacer lo siguiente, de tal manera que parado aquí, ¿sí? F, que puede ser en este caso, interpretándolo así, 0, F de 0, ¿sí? Cuando X vale 0, sería equivalente igual a 1,0. Yéndonos en este contexto, ¿sí? Yo aquí puedo seguir tomando el valor de pi y menos pi. Déjenme darles un... ¿no? Borrar esto y borrar esto. Aquí voy a tomar el valor de pi y aquí el valor de menos pi. Así. ¿Sí? Para hacer la siguiente analogía. Partiendo de aquí, cuando nosotros abrimos el arco, ¿sí? Esto estaba pegado aquí. O sea, esta punta, este punto de aquí y este punto de acá estaban unidos aquí. ¿Sí? O sea, es como si yo hubiera partido aquí con unas tijeras y es un alambre y lo estiro. ¿Sí? Entonces, al estirarlo, ¿qué tengo? Si ustedes se dan cuenta cuando lo estiran, en este punto, ¿sí? Que es pi cuartos, ¿dónde estaría puesto? Desde esta perspectiva. Quitemos aquí el negativo.
dejémoslo así de momento. Para que vayan viendo. Este de aquí, pues lógicamente estaría más o menos por acá. Un poquito menos. Vamos a ponerlo por aquí. ¿Sí? Este sería pi cuartos. Este punto de aquí sería pi medio, sería algo por acá. ¿Sí? El punto de acá, pues sería más o menos este de aquí. Y lógicamente este de aquí sería pi. Si nosotros hacemos la proyección de aquí a acá, ¿sí? ¿Qué tendríamos a partir de aquí, jóvenes? Y de aquí a acá. Así como poner las proyecciones pensando que este es 0, no. Sino que de alguna manera partimos de aquí. Y hacemos la proyección, ¿sí? Del arco. Entonces más bien sería como abrirlo al revés. ¿Sí? No de aquí, sino no de aquí, sino de acá. Sí, que yo más bien creo. Es que sí estoy viendo la gráfica del libro, pero yo más bien lo abriría de esa manera para hacer una analogía más precisa. Entonces, abrirlo de aquí, no, abrirlo de acá. Lo abrimos desde ahí. ¿Sí? Al abrirlo desde ahí, ¿qué es lo que vamos a tener? Este punto de aquí, al proyectarlo, lo voy a proyectar acá, sobre la recta. Este punto de aquí, ¿dónde va a estar proyectado? Acá. Este punto de aquí, al abrirlo hacia arriba, suponiendo que sería por aquí, sería algo así. Y entonces ahora sí tendríamos esto de aquí, acá. Entonces no me quedó más o menos, no me quedó como yo quería, pero bueno, debería de tener cierta simetría. Entonces déjenme nada más bajar esto de acá. Ponerlo aquí, más o menos para que quede, ahí así. Entonces este es 0 grados, este sería pi cuartos, este sería pi medios, ¿sí? Sería 3 pi cuartos. Y este sería pi. Hacia abajo, ¿qué tendríamos? Lo mismo, pero negativo, ¿no? Exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de alguna manera al abrirlo, ¿sí? Aquí tendríamos menos pi medios. ¿Sí? Este es menos pi medios. Menos pi cuartos, perdón. ¿Sí? Recorriéndolo así, en este sentido. O sea, en sentido negativo. No en sentido positivo, que el sentido positivo es en el sentido de las manecillas de reloj, en el sentido contrario a las manecillas. Bueno, en el sentido, perdón, en el sentido contrario a las manecillas de reloj iríamos en sentido positivo y en el sentido de las manecillas de reloj iríamos en el sentido negativo. En este caso sería pi cuartos. Aquí tendríamos, vamos, por ponerlo así, aquí tendríamos pi cuartos. No me va a quedar exacto, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Aquí, al estirarlo, me quedaría pi medios. ¿Sí? Aquí, por aquí estaría, perdón, menos pi cuartos, menos 3 pi, menos pi medios, menos 3 pi cuartos, y aquí sería menos pi. ¿Sí? Entonces, si este sería negativo, este es positivo, ¿sí? Este de aquí es positivo, este de acá es negativo. ¿Sí lo ven? Porque vamos en este sentido. Sí, al ir en el sentido de las manecillas del reloj vamos en sentido negativo, entonces vamos de 0 a menos pi cuartos.
a menos pi medios, que ya sabemos que en sentido positivo son 3 pi medios, pero en sentido negativo serían menos 3 pi medios, perdón, menos pi medios. Y así nos seguimos hasta menos pi. ¿Sí? Entonces ya con esto tenemos una recta. ¿Sí lo ven, jóvenes? Esta recta era a la que quería yo llegar. A esta recta era yo a la que quería llegar. ¿Por qué? Porque es la que tiene relación con todo lo que hemos estado manejando. ¿Sí? Olvidémonos de momento de este número. ¿Por qué digo esto? Porque ahora voy a pasar a otra gráfica. Vamos a subir. ¿Sí? Ya tenemos la recta, ya tenemos nuestra introducción a los números, perdón, a las funciones coseno y seno. Sí, pero ahora, ¿cómo se da esta situación entre la gráfica de una función coseno o de una función seno con respecto a lo que está asociado a la gráfica de una circunferencia de radio r? Bueno, vamos a ello. ¿Sí? Otra vez vamos a trazar nuestra... Vamos a poner por aquí nuestra circunferencia. Aquí voy a poner mi circunferencia. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda hasta aquí, jóvenes? Ok. Bueno. Teniendo esto, ¿sí? Vamos a trazar otra vez nuestro radio, ¿sí? Con un ángulo alfa. Pero del otro lado también vamos a tener un eje cartesiano. Vamos a ponerlo en rojo también. A partir de aquí, más o menos. Y a partir de acá, déjenme ponerlo desde aquí, todo esto, hasta acá. Vamos a ver de qué se trata todo esto. Aquí vamos a tener de este lado pi cuartos, pi medios, ¿sí? Y por acá vamos a tener pi. Por aquí tenemos 3 pi cuartos. ¿Sí? Entonces voy a retirar este de aquí. Nada más voy a dejar el dato de quiénes son. Ahí están. Sí, y aquí tenemos el origen, ¿no? Entonces tenemos una medición. Este es X, el eje de las X. Este es el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular la gráfica, ¿sí? Esta altura la voy a definir en términos de R. Del radio. ¿Sí? Entonces esta altura va a ser la misma. ¿Sí? Entonces tenemos por un lado tenemos menos R y R, que regularmente se toma a la circunferencia con radio 1. ¿Sí? Entonces la circunferencia de radio 1 tomando a R igual a 1 me va a dar 1 y menos 1. Entonces de aquí surge todo este asunto de que el seno,
por ejemplo, que vale x, o sea, así como lo definimos, si definimos al seno de alfa igual a r entre, perdón, a y entre r, cuando nosotros comenzamos suponiendo que alfa es un término variable, ¿sí? La altura de y también es variable, pero no va a superar el valor de 1. En este caso ya sabemos que r es igual a 1, entonces por lo tanto el seno de alfa es igual a y, ¿sí? Con r igual a 1. Entonces de ahí surge que el seno es igual a y, pero dentro de la circunferencia de radio 1. ¿Sí? Si estamos hablando de una circunferencia de radio r con r distinto de 1, es y sobre r. ¿Sí? Tomando a y sobre 1, pues el seno vale y, dadas estas condiciones. Entonces, a partir de aquí, ¿sí? Es que se dice que el seno está acotado entre el 0 y el 1. Perdón, entre menos 1 y 1. ¿Sí lo ven, jóvenes? Entonces, a partir de todo este análisis, que parece muy tedioso, estamos conociendo realmente las entrañas de lo que es la función seno y de lo que es la función coseno. Porque de aquí se desprende lo que es realmente la función seno. ¿Sí? Todo parte de la circunferencia de radio 1, ¿sí? Donde tomamos a este valor como y igual al seno, y conforme vamos viendo, nosotros tomamos el seno igual a 0, pues vale 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el ángulo, como se abre, así en el sentido contrario a las manecillas del reloj, para que sea el sentido positivo alfa, ¿sí? Se va abriendo, como es variable, se va abriendo de 0 grados hacia arriba, ¿sí? Entonces, conforme va avanzando el valor del grado, el valor del radián, por llamarlo de esta manera más adecuadamente, o sea, conforme se va abriendo el ángulo en radianes, ¿sí? Entonces es conforme vamos tomando altura aquí, porque aquí en 0 radianes, donde alfa vale 0 radianes, aquí en esta parte de aquí, pues estamos aquí en el punto 0. ¿Sí? Si nosotros abrimos alfa aquí, pues obviamente el valor, ¿sí? Suponiendo que anda por de 0 a pi medios, anda por aquí. Entonces la gráfica haría algo así. No es una recta, sino se va curveando, ¿no? Más o menos. Y conforme va avanzando, pues esto va subiendo. ¿Sí? Y conforme va abriéndose alfa, bueno, aquí ya me quedó diferente. Bueno, aquí algo así. Conforme va abriendo alfa, pues más nos aproximamos al valor de 1 hasta llegar a los 90 grados. Entonces, en pi medios ya tenemos parte de nuestra gráfica. ¿Sí? Y conforme vamos bajando ahora hacia acá, conforme alfa va abriendo, ahora va incrementando después de pasar los pi medios, llegamos a los 3 pi cuartos, llegamos a pi. Entonces, lógicamente empieza un descenso. Este descenso, por ejemplo aquí, haría esto
por acá. Entonces iría bajando aquí. Algo así. ¿Sí? Por ejemplo, por acá estaríamos en este punto. ¿Sí? Hasta llegar a los 180 grados, que sería llegar a pi. Y lógicamente, si seguimos abriendo, pues empezamos en esta trayectoria y nos vamos así, ¿no? Esta sería la condición de la gráfica para el seno. ¿Qué le pasaría a la gráfica del coseno, jóvenes? Antes de continuar, ¿dudas hasta aquí con esto del coseno, jóvenes? Del seno, perdón. Ok. Sí, ya saben que si tienen dudas, por favor, háganmelo saber. ¿Ok? Entonces, ¿en qué nos estamos adentrando aquí? Estamos trabajando con las gráficas, ¿sí? Porque en cierta forma se puede decir que definimos la función. No lo hice formalmente, o sea, no lo escribí formalmente, pero de alguna manera, se da en estos términos, ¿sí? La definición. Pero para ya asociarlo a la gráfica, tenemos que entender de dónde sale la función, ¿sí? Esta función, esta gráfica de la función que regularmente asociamos al seno, sale de todo esto que hemos analizado, ¿sí? Y la del coseno no es diferente, pero hay que hacerlo, hay que verlo ya no de forma horizontal, sino de forma vertical. ¿A qué voy? Bueno, vamos a verlo. Déjenme ver si podemos subir esto de aquí. Sí, ahí está. Bien, para verlo de forma vertical lo voy a hacer de la siguiente manera. Vamos a poner otra vez nuestro eje cartesiano. Sí, ahora lo voy a hacer un poco más pequeño, porque ahora en vertical va a quedar de la siguiente forma. Entonces, ahora vamos a poner la circunferencia en rojo. Y al asociar, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. ¿Sí? Al definir al coseno, suponiendo que tenemos un radio R igual a 1, donde ya definimos al coseno de alfa, donde este es alfa, el coseno de alfa radianes, ¿sí? Que es igual a X entre R, ¿sí? Donde R es igual a 1, entonces estaríamos hablando de que el coseno es igual a X, ¿sí? Con esto, ahora vamos a poner el valor de X aquí. ¿Sí? A partir de la proyección donde sabemos que este es Y es el seno. Entonces, en este punto de aquí tenemos X, ¿sí? El coseno, ¿sí? Entonces, la distancia de aquí a acá es X. Con esto, yo me voy a enfocar ahora a abrir un nuevo, un nuevo eje, que sería este. Sí, por aquí voy a tener, lo puse muy grande, déjenme ponerlo más pequeño, algo así. Vamos a tener ahí pi cuartos, por aquí vamos a tener déjenme ponerlo así, pi cuartos, pi medios, 3 pi cuartos, y vamos a tener el valor de pi aquí. En 0 grados, ¿sí? Cuando alfa vale 0, si nos damos cuenta ya con el seno, ya vimos que cuando empieza a levantar o sea, cuando alfa tiene un valor distinto de 0, pues lógicamente y empieza a tomar altura, ¿sí? Pero cuando alfa vale 0, estamos en
ahora sí que aquí en esta parte de aquí, ¿sí? Donde este punto de aquí vale 1,0. ¿Cuánto vale el coseno o sea, cuando r es igual a 1, ¿cuánto vale el coseno de alfa? O el coseno de 0 vale 1, ¿sí? Tal cual se define, ¿sí? Y de aquí surge. Entonces, cuando el C alfa vale 0, ¿sí? Completamos la línea, ¿sí? Porque todavía no toma altura. Entonces, tomamos a todo el radio. Entonces, es cuando el coseno vale 1, vale el radio por completo. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, tenemos esta cota y tenemos esta otra cota. ¿Sí? Donde este es 1, este es el valor de 1 y este es el valor de menos 1. Y estamos hablando del coseno, entonces partimos de aquí, jóvenes. Partimos de aquí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando empiece a levantar el ángulo, así como está, o sea, este ángulo de aquí, cuando empiece a levantar, o sea, empiece a abrir en el sentido de las manecillas del reloj, a partir de este punto, ¿sí? Empieza a abrir en este sentido hasta llegar a pi medios, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a cortar el valor de x, ¿sí? ¿Por qué? Porque si de alguna manera yo trazo este radio de aquí, valga o sea, ese primer R que pusimos ahí, me va a dar esto. Entonces, cuando empiece a bajar, este ángulo puede valer pi cuartos, vamos a ponerlo así, vale pi cuartos, entonces en pi cuartos andaríamos por aquí, que sería pi cuartos, pi medios, ¿sí? Y ya sabemos que este es pi, y ya sabemos que este es 3 pi cuartos. ¿Sí? En ese contexto, entonces, pues bajamos nuestra curva y cruzamos por ahí, ¿no? Perdón, en pi medios. Sí, sería pi cuartos. Y al ir recorriendo esto, así tendríamos esto, más o menos por aquí. ¿Sí? O sea, la distancia de x, o más bien, sí, la distancia de x se toma a partir de la abertura del ángulo que tenemos aquí. Sí, ahora alfa vale algo más que pi cuartos. ¿Sí? Que sería esto de aquí. Entonces, al bajarlo, pues baja esto. Toca ahí, tenemos esto. Y así nos adentramos hasta pi medios, pues entonces bajaríamos hasta acá. ¿Sí? ¿Sí está, jóvenes? Y continuando con el viaje angular, o sea, con la abertura del ángulo en este sentido, pues tendríamos esto de por aquí, tendríamos algo más de pi medios, suponiendo algo por aquí, algo así. Entonces esto estaría bajando por acá. ¿Sí? Abrimos más por acá. Tenemos esto de aquí. Aquí hasta 3 pi cuartos, por ejemplo, más o menos. Entonces tendríamos esto de aquí. E iríamos bajando así hasta llegar a pi. ¿Sí?
Este recorrido, pues lógicamente lo podemos extender de pi a 2pi y pues obtendríamos la parte de la gráfica del coseno que regularmente usamos. ¿Sí? Lógicamente aquí lo estoy viendo desde la perspectiva de del valor de x. ¿Sí? No lo puedo ver desde el valor de y porque el valor de y está se ve desde la perspectiva horizontal. El valor de x lo veo desde una perspectiva vertical, pero al final ya estandarizamos las dos gráficas y esta gráfica vertical la ponemos horizontal, ¿sí? Y entonces, pues lo que va a ocurrir es que vamos a poner nuestra gráfica del coseno en este contexto. Vamos a poner así, teniendo esto, ¿sí? Y pues siempre hacemos esto, ¿no? Perdón, no. Hacemos esto del coseno. Así y así, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos? Pues esto lo pusimos así. Simplemente nada más para que entiendan de dónde salen estas funciones desde la perspectiva de la gráfica, ¿sí? Entonces, ya con esto ustedes se podrán dar cuenta que hacer el análisis de las gráficas tiene su porqué, ¿no? Y tiene su de dónde sale. No es nada más que, bueno, es que me decían de la circunferencia de radio 1 y que de ahí salen las gráficas, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo es que las puedo proyectar? O sea, para ver la gráfica, o sea, ¿de dónde salen estas gráficas realmente? ¿De dónde sale la gráfica del coseno? ¿De dónde sale la gráfica del seno? Todo el tiempo me han dicho que es esta y esta. Sí, pero esta es la razón, o sea, esta es la razón de ser de la gráfica del coseno que sale de la circunferencia de radio 1, ¿sí? Se transforma en esto, ¿sí? Porque estamos trabajando con las distancias de 0 a 1 y de 0 a -1. ¿Sí? Ya en los términos de R. Y la medida angular, que la tomamos sobre este eje, es la abertura que va teniendo el ángulo. Entonces, de ahí que podamos abrir esta gráfica, ¿sí? Y podamos ver esto de esta forma. Entonces, cuando ustedes ven algo parecido a esto, por ejemplo, en el uso horario, cuando nos muestran el planeta y nos ponen el uso horario, no sé si lo han visto por ahí, y nos va diciendo, bueno, a tales horas andamos por aquí. Entonces, la luz del sol nos la ponen de esta forma. Es un plano que se abre así, ¿sí? Y el uso horario tiene esta apariencia, ¿sí? Por darles un ejemplo. Bueno, jóvenes, esto es para que vean, ¿sí? Que todas las funciones tienen un porqué, ¿sí? No nos las estamos inventando así nada más de la manga. O sea, cuando proponemos una función, ya sabemos que estamos hablando de un conjunto de puntos en el plano, ¿sí? Y ya sabemos que ese conjunto de puntos en el plano, en este caso, es sería sería de -1, a ver, más bien sería de R cruz, de 0, más bien de -1 a 1 para el seno y el coseno. Este sería
el conjunto que me define el... A ver, no está mal, permítanme. No, sí está bien, perdón. Disculpen, está bien. Aquí sí está bien. Entonces, este sería el conjunto que me define en esencia el rectángulo que va a abarcar toda la gráfica de la función. ¿Sí? Donde este es el rango y este es el dominio de la función. Para el seno y para el coseno. ¿Sí? Entonces, cuando movamos todos, por ejemplo, el seno se mueve de 1 a -1, ¿sí? Y se mueve infinitamente sobre la recta real. De ahí el asunto de la función seno y de la función coseno. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo súper bien. Bueno, con esta parte voy a darles por terminado este asunto de las funciones en cuanto a las bases, y la próxima clase veremos lo que es la composición de funciones. ¿Sí? Entonces, ahorita me quería concentrar en esta parte para que vean, ¿sí?, cómo todas las funciones tienen una historia. Realmente no definí grandemente, de una manera muy formal, ¿sí?, todo el contexto de una función coseno y de una función seno. Lo que me interesa que entiendan es esta parte de la construcción de funciones, ¿sí? Para que ustedes sean capaces de cuestionarse de dónde salen las funciones, ¿sí? Y vayan más allá. O sea, no digan, bueno, a ver, me dan x cúbica, me dan e a la x, me dan el logaritmo natural. No, a ver, ¿de dónde sale cada función? ¿Por qué? Entonces, toda función tiene su razón de ser y toda función tiene una historia. Entonces, esto es para que ustedes no es que se sepan la historia de la función, sino para que ustedes tengan la capacidad de deducir, no históricamente, sino de alguna manera tengan la capacidad de deducción y de análisis de lo que es una función como tal, ¿sí?, sin meterse en datos históricos y en este asunto. ¿Sí? Yo les di ciertas pautas para que ustedes se den cuenta y entiendan todo este asunto. Si no hay más dudas o más preguntas, jóvenes, con esto termino la clase de hoy y nos veríamos el miércoles para ver lo que son las composición de funciones. Y algunas propiedades, si nos da tiempo, claro está. Bueno, entonces nos vemos, jóvenes, que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.